ante la palabra de Dios. Salmos capítulo 32 y en su verso 8. Ocho y 9. ¿Cuántos de ustedes se lo saben? Que Dios es amor. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Cuántos lo conocen a Dios por lo que es un Dios lleno de amor? Son poquitos, ¿verdad? ¿Y cuántos lo conocen a Dios por su santidad? Porque cuando hablamos de la santidad de Dios, ahí donde a veces nos sentimos disgusto, nos sentimos mal, entonces si es así ya no voy a la iglesia. Si es así, entonces me quedo. Pero cuando solo se habla del amor de Dios, entonces voy a seguir, bueno, voy allá, pero voy a venir aquí. Ambos caminos. Eso se llama mediocridad. Pero aquí vamos a buscar en la Biblia Salmo 32, versículo 8 y el 9. El 8 lo vamos a leer, ¿verdad?, como un versículo normal para todos, pero el 9, ustedes quizá algo duro para ustedes, pero no es porque, ¿verdad?, Dios así nos trata, sino que Dios aquí, su palabra es vigente desde que cuando en el tiempo de David, del pueblo de Israel, hasta la fecha, esta palabra, esta enseñanza, esta corrección es vigente todavía. ¿Todos ya lo tienen? Damos lectura bajo la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Cerremos nuestros ojos. Amado Padre que habitas en gloria, en esta mañana, Señor, gracias te damos. Gracias, papá, por este momento, Señor, que tú permites a que yo esté delante de tu presencia como portavoz de tu palabra, para poder en este momento transmitir tu palabra. Sé que, mi Dios, yo simplemente, Señor bendito, soy una persona como portavoz de tu palabra. No tengo palabra propia. Todas las palabras, Señor, que yo hablo aquí son palabras tuyas, oh Dios eterno. En este momento, papá, te ruego, mi Dios, que seas tú el que nos hable, que no sea yo. Necesito, Señor, la intervención tuya. Y también, Padre bendito, usa mi mente y usa mis labios. También te pido sobre tu pueblo, a que abres el corazón de cada uno, a que abres el entendimiento de cada uno, para que cada uno puedan recibir este precioso mensaje y poderoso mensaje en esta hora, Padre Santo, para que tu palabra, mi Dios, en este momento puede hacer tu bendita voluntad en la vida de cada uno, para que este mensaje no regresa vacía, sino que se haga tu voluntad en cada corazón en esta hora, Padre Santo. Gracias te damos, oh Dios soberano, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pueden tomar su asiento y le pido que presten atención a la palabra de Dios, como el tema de hoy, la integridad. Pero vemos aquí
en nuestra iglesia no hay integridad respecto a nosotros, los que ya somos grandes. A veces, hermanos, hablamos, bueno, los niños, ¿verdad? No es necesario que alguien nos explique por qué los niños así son niños. Pero ahora, digamos, a los de 14 años o de 12 arriba, ellos entienden, pero no se sujetan. Entonces, necesitamos someternos a la integridad ante la presencia de nuestro Dios. Cuando vamos en la palabra de nuestro Dios, mis amados hermanos, encontramos en el libro de Juan, capítulo 15 y en su verso 3. ¿Qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios? Para que nuestra vida sea cambiada, para que nuestra vida sea prosperada espiritualmente. Lo vamos a desarrollar. Busquen su Biblia para desarrollar este mensaje en el libro de Juan, capítulo 15, y en su verso que vamos a leer es el versículo 3. Dice la palabra de Dios: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Necesitamos limpieza. La palabra, como prediqué anoche, que prediqué, mis amados hermanos, anoche, ¿qué es lo que se necesita a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nosotros, mis amados hermanos, prestarle a Dios? Es atención. Ahora, si nosotros nos dejemos que la palabra comienza esa maravillosa obra en nuestra vida sería otra clase de vida. Muchas mujeres, no solamente aquí, en diferentes iglesias, muchas mujeres que conocen bien a sus maridos, que no son hombres de confianza, mucho menos, ¿verdad?, respetan a sus mujeres. Pero cuando llegan el Evangelio de Cristo, se entregan a Dios su vida por completo. Entonces Dios comienza a hacer esa obra en la vida de ellos. Y cuando las mujeres se dan cuenta que su marido como que si ya no lo es, como que si ya es otro hombre, ya es amable, ya es comprensible, ya es consciente, ya es, mis amados hermanos, es un hombre amoroso, ya comparte, siente cuando ve su mujer está enferma, luego se va con el doctor, la lleva a su esposa, pero antes no era así. ¿Por qué? Porque cuando la persona se entrega a Dios hay una gran diferencia. Pero también hay muchas mujeres en las iglesias que sus maridos no han sido cambiados. Hay muchos hombres en las iglesias, no me refiero aquí nada más, en todas las iglesias. Hay hombres, maridos, que no ha habido cambio en ellos. Siguen todavía igual. La maltratan a su pareja, así que no tienen compasión de ellas. No tienen amor, no hay, mis amados hermanos, el amor genuino en ellos. Pero cuando hay un cambio, entonces, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que solamente la palabra de Dios puede limpiarnos, para que entonces podemos nosotros ser íntegros delante de la presencia de Dios. Por eso aquí dice la palabra de Dios que leímos en Salmos 32:8, te haré entender, dice Dios. Dios quiere hacernos entender. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios les haga entender su palabra a usted? Dice Dios habla a tiempo. Él es un Dios bueno, Él es un Dios amoroso. Por eso escribió Juan en su libro, en su carta, que cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande, no hay otro amor más grande que el amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que nosotros entonces seamos hijos de Él, seamos herederos de Él.
Pero aquí cuando vamos en el libro de los Salmos, Dios nos enseña claramente, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios quiere que yo, como persona y como hijo de Dios y como siervo de Dios y como pastor de su rebaño, Él quiere que yo entienda su voluntad y Él quiere enseñarme el camino donde yo debo andar. Primeramente comienza conmigo. Y sobre mí Él pondrá sus ojos, su mirada. ¿Qué dice ahí en ese círculo que ustedes ven? Ese es lo que dice aquí. Los atributos de Dios. Eso se llama atributos de Dios. Él ve desde su trono. No podemos escondernos delante de sus ojos. Él nos ve. Él nos conoce. Y Él nos ama, nos quiere. Pero dice aquí en el 8, sobre ti fijaré mis ojos. Y si nosotros no obedecemos, ¿qué haría Dios con nosotros? ¿Cuándo estamos aquí? Si nosotros no obedecemos a Dios, ¿qué haría Dios con nosotros? Dios nos mataría, así como el tiempo de Elías. ¿Cuántos eran los que pidió Elías, fuego del cielo, que cayera sobre ellos? Eran 50, murieron en un segundo. ¿Será que Dios puede hacer con nosotros si no obedecemos a su palabra? ¿Qué dicen ustedes? Por eso es bueno tener un padre, tener un Dios, tener un pastor, tener un médico, porque Él es todo para nosotros. No solamente Él nuestro Dios, Él es también nuestro pastor y Él es también nuestro doctor, porque Él es el que nos sana. Si no a través de los doctores, Él puede sanarnos de acuerdo a su buena y bendita voluntad, porque Él es todo para nosotros. Mis amados hermanos, Él es todo para nosotros, pero lo que Él quiere es poner sus ojos en nosotros. ¿Cómo caminamos? Si usted antes robabas, si sigues robando todavía, recuerde, ¿cuántos están aquí? Recuerde que los ojos de Dios están sobre usted. Quizá usted antes traicionabas a tu pareja y ella o él no lo sabía, pero ahora ya sabes ahora que Dios te está diciendo que ahora ya no debes continuar haciendo, porque Dios te está diciendo directamente a usted, directamente a mí, debemos cuidarnos, de no traicionarnos, de no, mis amados hermanos, maltratar a la persona que está a la par nuestra. Digamos, en cuanto a los compañeros del trabajo, por eso escribió también Pablo en su carta a los romanos, que nosotros debemos respetar a las autoridades y también a los amos, a los patrones. Y también se le da a los patrones que deben también respetar a sus trabajadores. Si usted es supervisor, si usted es líder, si usted es una persona que tienes cargo en el trabajo, que se te quede en la cabeza, no tienes que sobrepasar, que sobre ti hay uno que te ve. Y el que te ve, Él te trata bien, ¿sí o no? Él te trata bien, pero si usted se desvía delante de Él, si usted no teme a Él, si en usted no hay temor de Dios, entonces viene el 9. ¿Qué dice el 9? No seáis como el caballo. Si usted le grita a un caballo, ¿entiende el caballo? ¿Por qué no entiende el caballo?
o el mulo. Si usted le grita a un mulo, para ahí, yo quiero que pares ahí, ni porque le gritas. Es una bestia, tiene naturaleza de bestia, no te va a entender para nada. Nada más usted se va a llenar de coraje, porque es una bestia, no va a entender. Entonces, ese animal que quiere correr más, ¿cómo lo vas a dominar? ¿Cómo lo vas a sujetar? Tienes que ponerle un freno en la boca. Y ese freno que usted le va a poner no es hule, no es como una esponja, sino es un pedazo de metal que trae cuchillo. Y ese metal que se le coloca en la boca de la pobre bestia, entonces cuando la persona, el dueño, le coloca en la boca, y cuando el caballo o el mulo quiere continuar haciendo, porque ya está acostumbrada la bestia, y quiere volver a hacer otra vez, y el dueño, ¿verdad?, lo jala, y cuando lo jala, la pobre bestia la levanta su cabeza, porque esos metales se van hacia adentro. ¿Será que no le duele? Nada más que la pobre bestia no nos puede decir que sí le duele, pero sí le duele. Entonces dice aquí en el 9, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, dice, no se acercan a ti. Entonces, ¿para qué Dios usa el azote para azotarnos? ¿Por qué Dios lo usa? Para que nosotros nos acerquemos a Dios. Porque la persona, el pobre, ¿qué dice el pobre? No voy a la iglesia porque no tengo dinero, porque en la iglesia piden dinero. No voy a la iglesia, no tengo nada. No tengo cómo para irme a la iglesia, tan lejos la iglesia. ¿Cómo voy a llegar? Y si tú le dices a una persona rica, tiene carros, tiene dinero, no dice, no necesito a Dios, ni necesito de Dios. Tengo casa, ¿qué voy a ir a pedir en la iglesia? Tengo carros, tengo dinero, me sobra. Ni el pobre ni el rico no quieren buscar a Dios, no necesitan de Dios, pero Dios trata la manera de cómo acercar la persona junto a Él. ¿Verdad que Dios es bueno o no? Dios es bueno. ¿Cómo usted llegó al Evangelio de Jesucristo? Usted estaba muy bien, ¿usted cómo llegó? Usted no llegó, estaba bien, ¿verdad? Ahora sí voy a ir a la iglesia y yo me siento bien. Ahora sí ya no estoy tomando alcohol, ya dejé la segunda mujer. Ahora sí me siento libre, voy a la iglesia. Venimos a la iglesia totalmente acabados, muertos, porque así dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2. Cuando fuimos encontrados por Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos estábamos cuando Dios nos encontró, nos levantó y Él nos trajo a su evangelio, nos perdonó y de una vez borró todos nuestros pecados cometidos. Y Dios comenzó a trabajar en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Tesalonicenses, busquen su Biblia. ¿Por qué le dije el tema de hoy, la integridad del creyente o del cristiano delante de Dios? Porque la vida que agrada a Dios es la vida con integridad. 1 Tesalonicenses capítulo 4, busquen su Biblia. Pablo no se separó de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Él siguió el mismo camino. Dice en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses,
y en su verso 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, esta carta fue enviada a la iglesia de Tesalónica. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es la integridad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es nuestra fidelidad, nuestra integridad. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Así como ustedes, los padres, los que ya tienen hijos ya grandes, ¿qué es lo que ustedes quieren con sus hijos? ¿Será que ustedes no le dicen nada cuando llega el hijo y te da una cachetada? Y siendo hijo, o te da una patada. Por eso siempre se le recomienda a las madres, porque más a las madres les he visto algunas veces, no aquí, en otros lugares, he visto a las madrecitas, son golpeadas por sus hijos. Los hijos no respetan a sus madrecitas, pero no es así. No es así. Ustedes como madres no se dejen, así como el papá. Tal vez algunos, una vez he visto un papá, también recibió patadas de sus hijos. Su hijo estaba chiquito así, como de 5 años tal vez. Pero sí le daba patada a su papá, nada más a uno, pero de ahí no he visto así padres de familia que reciben patadas de sus hijos. Pero a las madres sí, pero no, ustedes madres, no se dejen que sus hijos les den patadas a ustedes o que las golpean a ustedes, no, porque nosotros como padres de familia tenemos el derecho de poder corregir a nuestros hijos y desde temprana hora, porque si usted quiere corregir a tu hijo ya tiene sus 15 años, va a ser difícil. Si usted está esperando ahora hasta que cuando mi hija llega a los 15 años, la voy a corregir o le voy a enseñar qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a cocinar. Si usted espera hasta los 15 años, va a ser difícil. Va a ser difícil. Deberías enseñar desde ahora. La oración, les he dicho muchas veces, enseñar a nuestros hijos la oración, enseñar a nuestros hijos el respeto, enseñar a nuestros hijos la obediencia, la humildad, el sometimiento desde temprana hora, pero se tiene que comenzar con nosotros. No simplemente tenemos que usar la boca para hablar, mientras que nosotros seguimos todavía con una vida que no ha sido regenerada. No, tenemos que comenzar con nuestra vida primeramente. Por eso dice aquí Pablo, claramente dice Pablo, que pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. Dios es santo, ¿verdad que sí o no? Por eso le pregunté hace rato, ¿cuántos lo conocen del amor de Dios? Pues tal vez la mayoría, pero ahora cuando se habla de la santidad de Dios, ¿cuántos nosotros lo conocemos a Dios por lo que es santo? 3 veces santo su nombre. Y si Él es santo, Él también quiere que nosotros como hijos de Él seamos santos. Así como usted, muchos padres les he escuchado, dice, este niño no sé por qué, de dónde salió. Yo no era así como él, yo no era así, yo no soy así. Entonces quieren que su hijo salgan como él, a pesar que él, ¿verdad?, todavía no ha sido regenerado. ¿Cuánto más nuestro Dios? Yo soy santo, dice el Señor. Así quiero que ustedes sean santos, porque yo soy santo. Él quiere que seamos como Él. Él es santo, Él es puro, Él es lleno de amor, lleno
de misericordia. Así Dios quiere que nosotros aprendamos de Él. Y cuando vamos en el libro de Proverbios, busquen su Biblia, estamos hablando de la integridad. Pero ¿de dónde comienza la integridad? Por eso no podemos hablar primeramente, digamos, busquen su Biblia, Proverbios 4:23. No podemos hablar primero, no es porque yo no quiero hablar, les he hablado algunas veces, digamos, de las mujeres que se vistan de minifalda. No podemos comenzar, ¿verdad?, decirle, tú eres una fulana, vengana, hija del diablo. Es que no podemos comenzar así de esa manera. Tenemos que ir adentro, porque Dios no es como la religión. ¿Cómo es la religión, hermanos? ¿Dónde comienza la religión? ¿De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? La religión comienza de afuera. Vas en el salón de belleza, sales ahí totalmente diferente. ¿Dónde comienzan la gente ahí, los que trabajan ahí? ¿De adentro o de afuera? De afuera. Ahora Dios no trabaja así. Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Si Dios comienza a trabajar en tu vida va a ser totalmente diferente. Tal vez tenías minifalda antes, pero ya cuando Dios comienza en tu vida, te vas a avergonzar de esa clase de ropa que usabas. Porque una cristiana, una mujer creyente, no debe usar eso, o sea, falda larga, pero rajada, mostrando su cadera. Entonces, la persona se va a avergonzar y ya no lo va a usar más, ni lo va a regalar, porque si lo regales, porque otra persona va a quedar en su lugar, sino que lo va a tirar en la basura, así que va a comprar su nueva ropa. ¿Por qué? Porque el comienzo de la obra de Dios es desde adentro hacia afuera. Dice 4:23 de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otras palabras, porque determina el rumbo de tu vida. Si tu corazón no ha sido cambiado, por eso sigues con esa clase de vida. No te avergüenzas de cómo te vistes, de cómo hablas, de cómo, ¿verdad?, actúas totalmente. Tú eres una persona, digamos, aquí en la iglesia tú eres cristiana. Pero al salir de aquí lo dejas, todo tu cristianismo. Sales afuera, ya es otra persona. Ya es una persona no regenerada, no cristiana, como que si no conoce a Dios. Pero al estar aquí, sí, como que si, ¿verdad?, somos en verdad hijos de Dios e hijas de Dios. Pero al salir de aquí, ya no lo somos. Pero cuando vamos en la palabra de Dios, dice claramente, sobre toda cosa, sobre todo lo que hacemos, sobre todo lo que, mis amados hermanos, pensamos, lo que vemos, sobre todo debemos guardar nuestro corazón. Porque el corazón es el que determina el rumbo de nuestra vida. Si usted se deja que tu corazón te lleve, eso lo va a determinar tu vida. De seguro. Aunque usted quizá no lo puede creer, pero esa es verdad. Ahora, encontramos aquí hablando del anhelo por la presencia de Dios. Estamos hablando de la integridad. Salmos 63, busquen su Biblia. Salmos 63 y en su verso 1. Aquí encontramos en la palabra de Dios el anhelo por la presencia de Dios en nuestra vida. Dice en Salmo 63 y en su verso 1, dice aquí David, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré,
mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca, árida, donde no hay aguas. Cuando estamos lejos de Dios, no sé si ustedes se han dado cuenta alguna vez, mucha gente dice, ¿será que Dios está todavía conmigo? ¿Será que Dios no me ha dejado? ¿Será que Dios existe? Hasta persona pregunta, ¿será que Dios existe? Entonces, aquí viene la pregunta, pero David, ¿qué dijo David? Dios mío, dice David, Dios mío, eres tú. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Por qué dijo David, de madrugada te buscaré? Cuando estaba en su trono, cuando estaba reinando, cuando estaba todo tranquilo. No, cuando él estaba necesitado, estaba rodeado de sus enemigos. Y dijo David, ahora sí de madrugada te buscaré. Ahora sí tengo que apegarme más a ti. Todas las necesidades que nosotros podemos tener, la solución, la alternativa, solamente en Dios se puede encontrar. Cualquiera sea tu necesidad, cualquiera sea tu problema, sea enfermedad, sea problema, sea dificultad, sea escasez, sea pobreza, hasta también cuando llega la muerte a visitar tu hogar, solamente debes buscar a Dios para que entonces tú puedes estar seguro. Aunque mueras, dijo Cristo a la hermana de Lázaro, aunque ciertamente la persona muere, pero no morirá jamás, sino tendrá vida eterna conmigo. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, usted no va a perder nada, absolutamente nada. Pero si no lo tienes a Él, ¿qué vas a perder? Nada, porque no lo tienes a Él. Pero si lo tienes a Él en tu vida, no vas a perder nada. Seguramente irás con Él. Ahora, si no lo tienes a Dios, no vas a perder nada porque no lo tienes a Dios, pero sí vas a ir al otro rumbo, al infierno. Entonces, después del infierno, a la condenación eterna, al lago de fuego. Pero Dios no quiere que usted vaya ahí. Dios quiere que usted lo busques a Él. Dijo David, de madrugada te buscaré. Mi alma, no mis ojos, no mi mente. Aquí no menciona David. No mi mente tiene hambre de ti, no mis ojos tienen hambre de ti. No mi carne tiene hambre de ti, no mi cuerpo, no. ¿Qué dice aquí David? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Quiere ir a adorarte, a glorificarte. En tierra seca, donde no hay nada, donde no hay paz, donde no hay alegría, ahí está la presencia de Dios. Ese es lo que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como familia de Dios, debemos tener ese anhelo de buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Encontramos en el libro de Job. Job está atrás de Salmos. Job, versículo 23, y en su verso 12. Dice aquí, la prioridad de una persona a la palabra de Dios. Job 23, 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Ahora, vemos la ausencia de muchos hermanos. ¿Será que hay prioridad de la palabra de Dios, de la presencia de Dios en la vida de los que no vienen? Digamos, los que no vienen sábado, si usted se molesta, pero ¿qué puedo yo hacer? De los que no vienen sábado, solo domingo vienen. Y de los que vienen sábado y domingo no aparecen.
¿Será que hay prioridad de la palabra de Dios? ¿Hay anhelo de la palabra de Dios? ¿Hay amor a la palabra de Dios en ellos? ¿Será que hay o no lo hay? Pero ¿qué dice aquí la prioridad de este hombre? Del mandamiento, dice, o sea, de los estatutos, de las leyes de Dios, de la palabra de Dios, de sus labios, dice, nunca me separé, nunca me aparté, nunca me alejé, guardé las palabras de su boca más que mi comida, guardé, no importa la enfermedad, no importa la escasez, no importa los problemas, no importa cuál sea la circunstancia, la palabra de Dios es mi prioridad. Por eso, ¿qué dijo Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8? Comienza en el 36. ¿Qué dice Pablo ahí? ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí cuando él mencionó esas palabras de que aunque llega el hambre, aunque cualquier cosa llega en nuestra vida, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, hambre, escasez, pobreza. ¿O qué podrá separarnos del amor de Cristo? Nada, dijo Pablo, ninguna cosa podrá separarnos del amor de Cristo. Ese es lo que Dios quiere que nosotros podemos tener. ¿Qué dice Habacuc 3:17? Lo mismo. Habacuc dijo, aunque los corrales, todos los corrales que hay aquí, se murieron las vacas, los bueyes, las yuntas. Ya no hay carne para comer un caldo, una carne asada, taco de lengua, ya no hay. Se murieron. Aunque también el trigo ya se están secando, ya viene la sequía, ya no hay nada. Pero yo con todo, dijo Habacuc, yo con todo seguiré yo a Jehová. Jamás lo dejaré, jamás lo abandonaré, porque Él es mi existencia y Él es más que mi comida. ¿Me explico, hermanos? Eso es lo que estamos hablando ahora, nuestra integridad como cristianos a la palabra de Dios. Nuestra integridad. He faltado algunas veces aquí, sí, por causa del trabajo, pero la única alternativa que yo encontré es renunciarme del trabajo. Y así, de fácil, siempre Dios ha sido mi refugio, como dijo David. Siempre ha sido mi proveedor. Así que entonces, ¿de qué voy a estar preocupado? Si Él es nuestro Dios, nuestro Padre, entonces Él es el que se encarga de nuestra vida. Pero muchos de nosotros no tenemos prioridad a la palabra de Dios. Por eso aquí es muy claro de lo que dice, guardaré, dice, las palabras de su boca, de lo que Él me dice, guardaré más que mi comida, más que mi comida, porque la comida, ¿cuánto tiempo dura? 2 horas. Si es hamburguesa, 1 hora. Ya enseguida otra vez el hambre. Pero con esta palabra, mis amados hermanos, con esta comida que Dios da, esta comida, mis amados hermanos, es una comida que aguanta para toda la vida. Esa es la comida que Dios ofrece a nosotros. Y mis amados hermanos, enseguida encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 25. Estamos en Job, vamos en Salmos, capítulo 25 del libro de los Salmos. Del libro de los Salmos y en su verso 8. ¿Cómo es Dios? ¿Qué clase es Dios? A veces nosotros desconfiamos en Dios, por eso no venimos a la iglesia,
Por eso no lo buscamos a Él. Pensamos que Dios es igual que nosotros. ¿Cuántos de ustedes son buenos? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos de ustedes son buenos? Ninguno. Por eso pensamos igual. No, creo que Dios tiene favorito. Si Él tiene favorito es porque por eso me ha dejado. Por eso no se acuerda de mí. Por eso me ha abandonado. Por eso estoy sufriendo. Por eso estoy solo. Pensamos que Dios, ¿verdad?, es como nosotros. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? 25:8. Bueno y recto es ¿quién? David. ¿Qué dice en su Biblia? Por eso se le dice a todos que compren su Biblia, que traiga su Biblia. Dice en el 8, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los ¿quién? Justos. ¿Qué dice en su Biblia? ¿A quién Dios está para enseñarlos? A los pecadores. El camino o el evangelio. 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Porque no todos. Dios dice en su palabra, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Muchos de nosotros malentendemos eso, pero ¿por qué Dios lo llama mucho y solo escoge poquito? Sí, porque toda la raza humana no se sometan a Dios. Toda la raza humana traemos la misma maldición que cometió Adán y Eva. Y esa misma naturaleza caída traemos todos, pero no todos, así como en la familia de ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen 4, 5, 6 hijos? ¿Verdad que esos 4 hijos no son iguales o son iguales? ¿No? Hay hijos, cuando tú le dices algo, ok, rápido se va a hacer. Pero hay otros, cuando tú le dices, hijo, vaya a hacer eso, no se va. Bueno, mamá, voy. Y ya enseguida le preguntas, hijo, ¿ya lo hiciste, hijo? Ay, mamá, se me olvidó, no me acuerdo. No son iguales los hijos. Hay hijos que sí, una sola vez le dices y van. Pero otros ni porque le grites no van, no obedecen. Así somos la gente a Dios. Cuando Dios nos habla humildemente, con amor, y no queremos escuchar su voz. No queremos, por eso dice aquí claramente en el 8, bueno y recto es Jehová, por tanto dice, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás, dice, también mi pecado, dijo David, que es grande. O sea, el pecado que cometió David, porque él fue un asesino y fue un adúltero, pero Dios lo perdonó. Dice aquí en el 12, presten atención, el 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Habrá personas aquí que temen a Jehová? ¿Cuándo estamos aquí? ¿Cuántas personas hay aquí que temen a Jehová de verdad? Eso es lo que Dios está buscando. Porque no podemos ser íntegros delante de Dios si no hay temor en nosotros. No podemos ser sabios, hijos de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si no hay temor en mí, no pueda yo ser sabio. No pueda yo ser íntegro delante de Dios si no hay temor en mí. Por eso aquí dice claramente la palabra de Dios en el versículo
12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él, o sea, hablando de Dios, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Dios pone el camino delante de aquellos que temen a Dios. Porque ni porque usted le hable a cualquier persona, se ríe de ti, lo rechaza, se burlan, pero a la persona que necesita de Dios, que reconoce su miseria, su pobreza espiritual y reconoce que solamente Dios le puede dar a él lo que él no lo tiene. Entonces, Dios dice en su palabra claramente en el 12, Él enseñará y el camino que ha de escoger el humilde, el que teme a Dios, el que busca a Dios. Como dijo David hace rato, de madrugada te buscaré, oh Dios. Si Israel, mis amados hermanos, lo hubiera buscado a Dios, Dios no lo hubiera dejado. Pero ¿por qué Dios lo dejó? Porque primero Israel lo dejó a su padre. Israel lo dejó a su Creador, a su Dios, a su príncipe. Lo dejó, lo abandonó. Por eso Dios tuvo que irse, así como vimos en Apocalipsis. ¿Qué dijo el Señor? He aquí estoy a la puerta. Imagínense, hermanos, Dios como que si fuera un pobre, tocando la puerta sin llave, tocando la puerta pidiendo dónde descansar, dónde reposar. ¿Por qué Jesús ya estaba afuera? ¿Por qué Dios había salido afuera? Porque la iglesia lo sacó de su corazón, no de la iglesia. La gente lo habían sacado a Dios, pero Dios, imagínense, no se va, todavía viene, todavía le habla muchas veces con ustedes. Cuando ustedes piensen, ya no voy a la iglesia, cuando ustedes dicen, no, ya no voy, no, mejor me cambio de iglesia, mejor me quedo en la casa, mejor ahora como ya tiene programa la iglesia, solo voy a ver el programa, ahora ya no voy a la iglesia. Pero todavía Dios te está hablando. Todavía Dios no quiere dejarte, no quiere abandonarte. Dios no quiere que usted vaya al infierno, sino que Dios quiere cambiar tu corazón. Dios quiere cambiar tu vida por completo. Entonces, mis amados hermanos, cuando vemos aquí al pueblo de Israel, Jeremías 29:11, busquen su Biblia. Jeremías 29 y en su verso 11. Aquí encontramos. al 13 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo. Aquí está hablando Dios. Porque yo sé que los pensamientos que yo tengo acerca de ustedes, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Pero ¿por qué aquí Dios está haciendo todavía? Porque Él es un Dios que jamás se olvida de sus hijos. ¿Quién hizo la promesa con Abraham? Abraham rogó a Dios para que Dios prometiera las bendiciones, incluyendo a nosotros, porque dijo Dios a Abraham, por tu obediencia
por tu fe las naciones también serán benditas. Tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero Abraham le pidió a Dios para que Dios prometiera esa promesa o mismo Dios. Porque cuando vamos en la Biblia, Dios mismo se comprometió para dar esa promesa y nos incluyó a nosotros. Por eso no de casualidad estamos en el Evangelio de Cristo, sino que fue en tiempo de Abraham. Cuando Dios bendijo a Abraham, nos bendijo también a nosotros. Pero mis amados hermanos, aquí dice Dios, donde leímos en el versículo 11 del libro de Jeremías, porque yo sé, dice, los pensamientos que tengo. Dios sabe sus pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Son pensamientos de paz. ¿Qué es lo que usted necesita, hermano? Porque cuando le preguntamos a la persona que está afuera, ¿cómo está usted? Todo mal. Todo mal. Si usted le dice, ¿verdad? Yo te veo que estás feliz, estás lleno de paz. No, ¿cuál paz? No tengo paz. ¿Cuál feliz? No tengo felicidad. Por eso aquí Dios, Él ofrece. Pero enseguida, si usted le pregunta a la persona, ¿usted va a la iglesia? Sí, yo voy a la iglesia, hasta yo soy dirigente, pero ¿por qué no tiene paz? ¿Por qué no tiene felicidad? ¿Por qué entonces estás así amargada? Porque necesita a Dios en su vida. ¿Pero por qué no lo tiene? Porque no se sujeta, no se somete a Dios. Porque Él no reconoce que Dios es el único y Él no tiene a Dios como número uno en su vida. Y la palabra de Dios, Él lo tiene muy poco que su comida material. Muchos de nosotros, ¿verdad? Tenemos en nuestra mente, este domingo, este sábado, voy a ir a tal restaurante. Sí, voy a ir ya solo 2, 3 días, ya solo un día. Pero en la iglesia decimos de esa manera, no sé si voy a ir a la iglesia mañana o no. No sé si vamos a ir el domingo o no. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué pasa. A ver qué tal. No hay prioridad a la palabra de Dios. Pero ¿qué dijo Job cuando leímos aquí en su libro? Que Dios es más que su comida. Es más que un plato de China. Es más que un chipotle. Es más que ir a un restaurante mexicano. La palabra de Dios es más, pero no valoramos. ¿Verdad que no valoramos o sí? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Lo valoramos o no lo valoramos? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Preguntémonos, hermanos, ¿pero por qué estoy faltando si tengo prioridad a la palabra de Dios? ¿Pero por qué estoy faltando si en verdad Dios es el número uno de mi vida? Si la palabra de Dios es mejor, mucho más que el plato de comida, ¿pero por qué estoy faltando? ¿Será que hay alternativa o no hay alternativa? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si Dios te ha hablado hoy, no endurezcas tu corazón para que sigas haciendo como has estado haciendo. Un sábado viene, un sábado no, un domingo sí, un domingo no. Si quieres ahora que Dios comienza esa maravillosa obra en tu vida, tienes que arrepentirte hoy, tienes que buscarlo a Él hoy de todo tu corazón, como le dijo Dios a Jeremías, su siervo. Si ustedes me buscaren de todo vuestro corazón, de un corazón humilde, un corazón sincero, yo estaré con ustedes. Salmos 32, 8. Y con eso terminamos. Salmos 32 y en su verso 8.
aunque ya lo leímos, ¿verdad? Pero es importante, pues ya fuimos, mis amados hermanos, a desarrollar este mensaje. Te haré entender y te enseñaré. Ahora Dios ya nos dio a entender. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora ya sabes, hermano. Ya sabes. ¿Qué escribió Pablo en Romanos capítulo 8 y en su verso 29? Ahora sabemos y entendemos, dijo Pablo, que a los que aman a Dios, a los que temen a Dios, porque nadie puede amar a Dios si no hay temor en Él. ¿O la persona puede amar a Dios si no hay temor? Nadie puede amar a Dios. Sabemos, dijo Pablo, a los que aman a Dios, las cosas les ayuda a bien. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué dijo ahora aquí la palabra de Dios? Te haré entender y te enseñaré. Todos nosotros nacemos sin entendimiento. Todos nacemos hablando humanamente. Cuando un bebé nace bonito, hermoso, pero no tiene entendimiento y nació en pecado, nació en maldad, como dijo David. Todos nacemos, todos necesitamos a un Dios que puede limpiarnos, que puede cambiarnos, que puede darnos vida y vida en abundancia. Y Él nos va a dar entendimiento, sabiduría. Y Él quiere que tú, que yo, tememos delante de Él. Para que Él no nos tome, porque Él no dice aquí, ¿verdad?, que te va a tomar a ti, no. Él nos recomienda para que nosotros, ¿verdad?, no sigamos desobedeciendo a Él. No sigamos en la vida que llevamos alejada de Dios. Dice en el 9, no seáis como el caballo o como el mulo, sino sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con metal o con freno de metal, porque si no se sujetan con ese freno de metal, no se acercan a ti. Pero ahora tú, hermano, hermana que estás aquí, y Dios te ha hablado muchas veces y sigues, mucha gente dice, no, a mí no me pasa nada. Bueno, yo voy a la iglesia, bueno, yo pues tengo otra amante en el trabajo, tengo otro también en el trabajo. No, pues yo soy un fulano, pero Dios no me ha hecho nada. Al contrario, dicen la gente, Dios me ha bendecido. Imagínate, tengo carros, imagínate, ya estoy para comprar una casa, tengo dinero, así que eso no es nada. Siempre Dios ha sido el que me ha estado bendiciendo. Pero aquí dice en la Biblia, si usted es hijo de Dios, familia de Dios, Dios quiere que usted se deja ser moldeado, moldeada. Porque si no, Dios te lo va a tratar a ti como caballo, como el mulo. Y no es porque Dios, ¿verdad?, va a ser malo contigo. No, al contrario, Él es bueno y seguirá siendo bueno contigo. Porque Él no quiere que usted se pierda. Él quiere que usted sea salvo, que usted sea parte de su familia. ¿Cuántos entendieron el mensaje de hoy?